Bueno, Ahí ahora es está. con imagen. Ahora sí hay Dejó de estar negra la pantalla, pero un techo de madera. sí, es hecho de madera. Vos sabés que me agarró desprevenido el corte y, Ajá, y no y atiné estábamos y no muy atiné, concentrados. y no atiné a grabar la primera parte, así que se perdió. Ah, No sé si ahí la grabo, pero bueno, una pena. una En realidad es como un fallido que tengo muchas veces porque en algún momento fui de la idea de que no se tendrían que grabar estos vivos, que son el vivo, como la clase. Si estás, estás, ujú, si no, no estás, te la cuentan. Pero bueno, ujú, como de alguna manera también trata de acompañar este momento donde las aulas no pueden ser habitadas, el dejarlas grabadas era un modo de por ahí acompañar a quienes no las podían escuchar en el momento, ¿no? Bueno, pero la verdad ujú. tuve un momento de torpeza y no la grabé. Voy a grabar esta segunda parte, así que la tenemos que hacer mejor, Sol. La tenemos que Bueno. esmerar para que esté todo lo que dijimos en la primera. ¿Cómo te parece que seguimos? Del texto, creo que más o menos, no, hay mucho más para hablar, ¿no? Sobre la idea del estar preparados, me pareció muy interesante, porque incluso hay una afirmación, no estábamos preparados para este momento, ¿no? Y es importante, Ujú, ujú. me pareció importante, me sigue pareciendo importante que recordar eso. El punto se Ahí llama el está. proceso de cargo, ¿Te y pareció dice, importante eso que dice que no estamos preparados a priori? sí, Ese punto. y por qué tenemos que sentirnos preparados a priori, ¿no? Eso me Sí, pareció sí, interesante. sí, 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 sí. Eh, sí, porque vos sabés que en este último tiempo además escuchaba eso, entre las cosas que ubicaba esto de el tiempo, porque viste que lo que se viene cuestionando es si fue necesario, si pues, no es mucho tiempo. Y una de las cuestiones que volvía, que yo creo que hace al cuidado, una de las cuestiones que volvía uno de los, digamos, de los médicos que acompaña ahí a Alberto, lo que decía que me parece interesante es, el tiempo no es solamente tener camas, tener respiradores, que así fueron, sino también es prepararse. Y me pareció, por eso digo, lo dijo ahora, pero era en las coordenadas lo que venía pensando, no sé, ¿por qué nosotros tendríamos que estar preparados a priori? Prepararse también requiere ese tiempo, digamos, lo cual, está bien, ahí lo que planteaba es que era necesario el reacomodamiento singular, colectivo, institucional, es necesario eso, tener tiempo de prepararse, no salir rápidamente a la respuesta insisto, sobre algo que uno no sabía y además que va a dar respuestas desde una situación previa que además se construye en general, esas respuestas rápidas se construyen en el trasfondo de un ideal o de alguna subjetividad heroica, lo cual lleva sacrificios y en este tiempo era imposible, por lo menos en esos primeros tiempos, porque era ocupar camas y generar mayor circulación de virus en ese momento, en ese momento. Creo que ahora que cambiaron las coordenadas en Barcelona. Pero en ese momento creo que, y sí recupero ahora eso, que que tenemos que recuperar eso, de que la cuestión del tiempo, de la espera, de poder hacer
una respuesta, digamos, algo de lo que yo ahí también planteo como pregunta, que lo decía Ulloa, ¿qué nos está pasando? Y qué hacer con eso, ¿no? Esto de decir, bueno, estar contaminados con el campo, pero a su vez pensarlo, hacer poder encontrar respuestas pensadas, a su vez posicionados en ese estar y en ese tiempo, para mí en ese momento era importantísimo ubicarlo, ¿no? ¿Cómo fue lo que dijiste de la espera? De, Que estar preparado necesitas tiempo, necesitas espera, es un tiempo de espera. No, lo dije en este momento, no sé cómo lo dije, porque no, me salió, pero sí, pero sí, es el tiempo de espera que da la pregunta ¿por qué tenía que estar preparado? ¿No? porque Este, claro, esa pregunta sí, que parece defensiva, pero ¿por qué tenía que estar preparado? Porque es como si estuviera respondiendo a una demanda que apremia, ¿no? ¿Cómo no estás preparado? Bueno, ¿por qué tendría que haber estado preparado? claro. Eh, Uh-huh. claro, se me cruza que alguien podría decirnos, cuando decimos esto, que el sistema de salud no estaba preparado, pero no para la pandemia, no estaba preparado para la solidaridad social, para el común Eso general. sí, eso sí. Bueno, eso es algo de lo que por ahí planteo ya en el segundo texto, que lo que digo es de lo que no se dice es del tiempo de desguace de los sistemas sanitarios y que no es solo el sistema de salud argentino que lo tuvo en estos últimos 4 años, por sobre todo que además no tuvo hasta ni ministerio. Quedó que para mí lo de la pérdida del ministerio es más un hecho simbólico que fundamentalmente porque es un ministerio que ya estaba, digamos, se fue con los procesos neoliberales, se fue vaciando en un punto, en algún tiempo, ¿no? Hoy encontramos que tenemos un Ministerio Nacional que puede tener injerencia sobre 4 o 5 hospitales, ¿sí? A nivel nacional. Ahora bien, Marcelo, lo que no se da ahora en discusión es eso, es que lo que muestra sí esta pandemia es que el sistema inglés no funciona, que el sistema francés no funciona, que el estadounidense no funciona, y sistemas que en otro momento funcionaron, pero que ahora, digamos, que fue el gran proceso de la cuestión del neoliberalismo, lo que ha hecho es privatizar, fragmentizar, hacer, digamos, fragmentar el sistema, vaciarlo, y fundamentalmente la privatización y la desfinanciación de los sistemas. Uno podría decir que estos sistemas no estaban preparados para dar una respuesta a una pandemia. Pero eso es un sistema de salud. Pero a su vez yo digo, sobre la subjetividad, sobre los trabajadores, no podría decir por qué estar preparado ante un hecho inédito. Claro, sí, sí, porque si Son, no, son como dos dimensiones distintas, ¿o no? sí, no, lo escucho como una acción de cuidar a quienes trabajamos en salud, ¿no? El Sí. poder decirnos, bueno, no, sí, no estábamos preparados, no sabemos. Esa idea Uh-huh. también del no saber, ¿no? Sí, sí, no sabemos qué hacer en esta situación, no sabemos cómo acompañar este momento, pero un no saber que no es una renuncia a estar, ni es una renuncia a hacerse presente, no es una renuncia Uh-huh. no es una renuncia a, a conectar con lo que está pasando, ¿no? Uh-huh. Es admitir que trabajamos Un sobre un fondo de no saber, que es algo de la cita que haces de la crisálida de Horacio González en el trabajo. La tenés uh-huh. que, a ver, me costó encontrar la cita. eh, Finalmente vi que era de la crisálida, y acá tengo el libro.
casi hacia el Padre final. Horacio González, le que dice, el saber no es saber algo, mucho o todo, sino dejar en la conciencia la tranquilidad de un no saber que siempre ocurre en un tiempo que le es propio. En ese dejar que no puede ser completado, pero sí imaginado y sustituido, reside el tiempo colectivo de la relación de los hombres con la historia y la naturaleza. Y después pone antiguo tema, ¿verdad? Como diciendo, sí, entre paréntesis. Dice, tema que en la historia de un pensar solo se cumple entre los poros de las disidencias. El enunciado ese de Horacio González me parece importante. Él está hablando de la relación entre dialéctica y metamorfosis, y de la gran tradición del pensamiento dialéctico, y lo dice con cierto fastidio respecto de la erudición que suponen estos temas. Y entonces el párrafo dice: el saber no es saber algo, mucho o todo, sino dejar en la conciencia la tranquilidad de un no saber, ¿no? Me parece que tiene relación con la proposición de tu texto, ¿no? ¿Y por qué teníamos que saber, ¿no? Es necesario, porque si no, ahí está el apremio de la demanda de cómo no estabas preparado. Además, te lo pondría... Perdón, sí. Dale. No, vos decís vos. No, te decía que además te lo pondría en relación a lo que continúa, que dice que puede ser dice que no puede ser completado, pero sí imaginado y sustituido, que ese es el punto también en el cual cuando uno piensa apelar, creo que lo decíamos en alguna conversación telefónica, apelar a la inventiva, a la posibilidad que es ubicar ese no saber, pero también apelar a la inventiva, a la posibilidad de ubicar respuestas otras, que uno no ubica ese no saber, responde en automático, te diría yo, en modo automático. Sí. No, me distraje pensando si tomar un tema que surgió ahí en el chat, que Cuba estaba preparada. Es muy complejo meternos a pensar cómo estaba preparada Cuba, pero sí podríamos decir que son países que tienen una conciencia colectiva y solidaria en relación a los momentos de catástrofe. Hay un común saber sobre cómo conducirse en una situación de emergencia, una sociedad muy volcada, muy atenazada por las presiones externas, el bloqueo, la posible invasión. Hay que construir un común vivir en esas condiciones, ¿no? Y bueno, también con un sistema sanitario y salud que supone todo lo contrario a 4 años de macrismo. Y bueno, no sé, pero es meternos con otro tema, ¿no? Es decir, porque creo que lo que dice Soledad apunta a otro tipo no solo a la preparación estatal. Yo lo interpreto así, como a salvar a quienes trabajamos en salud del apremio, ¿no? Porque esta es una situación donde el apremio inmoviliza. Y una de las formas del apremio es tendrías que saber. Pero eso nos inmoviliza más allá de la situación de pandemia. En cualquier situación clínica, la voz que impera diciendo tenés que saber, el imperativo tenés que saber, inmoviliza el pensamiento. Tenés que estar preparado, inmoviliza el pensamiento, ¿no? Por eso se trata de esa demora
necesaria para actuar en aquella situación para la que no estábamos preparados. Pero tal vez todas estas conversaciones, la universidad misma, los grupos de estudio, que son esas experiencias que atraviesan la universidad, ¿no? Ese momento del común estudiar, son ejercicios para poder entrar en esa demora cuando nos toque no estar preparados. Esa demora que es el pensamiento, pero es también el llamado y la invocación de una cercanía, que a veces puede ser un libro, una clase, una compañía para pensar, ¿no? Es una invocación. Para eso tiene que haber demora, porque si no hay demora no hay llamado. Para llamar, para invocar, para pedir, para decir no sé, decir qué te parece, se necesita un tiempo. Bueno, mira, ahí se me liga una experiencia de este último tiempo para ubicar la cuestión del tiempo, la demora y de que uno no estaba preparado, pero no implica la posibilidad de ir construyendo de qué modo armar alguna respuesta y cercanía. Por ejemplo, nos ha pasado que a partir del que no hay cursado presencial en la facultad, después de este primer cuatrimestre empezamos a preocuparnos por, digamos, estuvimos todo el cuatrimestre preocupados por lo que estaba aconteciendo en primer año. Primer año es un grupo digamos, pibes que además en Rosario hay muchos que vienen de afuera, digamos, que vienen de pueblos, que además no han tenido el tiempo de construir a referencias cercanas, bueno, y quería, o sea, es que en este último tiempo, desde Secretaría Estudiantil, muchos de los compañeros empezaron a llamar, primero porque a recuperar de la propia historia, muchos ubicaban de que habían sido primera generación de estudiantes en la universidad y ubicaban la dificultad, digamos, a partir del relato, la dificultad de sostenerse en este primer tiempo. Es decir, bueno, a ver, hay que empezar a hacer relato, hay que empezar a ubicar. Y se empezó a hacer llamado. Te cuento, me acordé de esto. Me manda una compañera un mensajito que me pareció hermoso. Me dice, recién hablé con una chiquita que estaba esperando el llamado. Ayer habíamos llamado a su amiga. Llanto. La angustia de sentir que era un año perdido, se iba a ir. Ahora se iba a ir de la facultad y ahora va a continuar acá. Y su amiga también. Me conmovió. Sí. Esto que vos decías, la posibilidad de construir cercanía, pero también es una respuesta que nos llevó un tiempo armarla, o es un llamado que llevó un tiempo hacerlo. Porque al principio eso era no saber cómo contactar, cómo hacer, cómo recuperar los registros, ¿sí? También eso. Sí, cómo renueva este momento, no sé si la palabra no es renueva, pero agita, sacude las inercias dormidas de la capacidad escuchante. Viste, como si la capacidad escuchante, por momentos en las inercias institucionales, se adormeciera, ¿no? Masajeada por la cotidianeidad, las burocracias, las inscripciones, las fechas. Y de pronto este sacudón, ¿no? Despierta la capacidad escuchante, cuando la despierta, porque hay instituciones en donde las sorderas son
algunos pueden pensar que estoy hablando de la institución a la que pertenezco, pero hay instituciones en las que las sorderas son obstinadas, ¿no? No, quería hacerte un par de preguntas sobre el segundo texto que anunciamos y tengo, Sí, dale. bueno, nos está quedando poco tiempo, pero no porque lo hayamos malgastado. Están hablando de la Secretaría Estudiantil, ¿no? Del hermoso y necesario trabajo. Y sí, sí, sí. Y vos sabés que, bueno, para quienes están escuchando, el segundo texto que envía Soledad se llama 25 de mayo, la revolución es un sueño eterno aún en tiempos de pandemia. El título alude a una cita, al nombre al título del libro de Andrés Rivera. Y tiene una introducción y después tiene un conjunto de citas que son, bueno, lo pueden ver en el blog, son todas súper estimulantes y un hilado de esas citas que construyen una biblioteca contemporánea, una biblioteca de la pandemia. Y hay un nombre que quiero que comentes, Soledad, Morena García. Morena García, una compañera que está ahora Aclaro que en el texto hay una cita de Morena García que una cita que dice: las ver. trabas somos huérfanas de los héteros y huérfanos del Estado. Sí. Morena García. En realidad busqué está en internet la intervención de Morena. Sí, y es la intervención. Las travestis trans somos huérfanas por partida doble. Somos Sí. hijas y huérfanas de los heteros y también del Estado. Me parece que es conmovedora la cita completa, ¿no? Es conmovedora. Morena trae cuando arma esta cita, pero bueno, hay una de las últimas charlas que tuvimos juntas, donde ella además trae eso, que en su reconocimiento como travesti trabas quedan huérfanas, ellas ubican el quedar huérfanas de ser rechazadas desde lo que es muy temprano su seno familiar, pero fundamentalmente va diciendo cómo van, en esta charla va diciendo cómo ellas se van pariendo a sí mismas, como grupo, como colectivo, cómo se van acompañando unas a otras y fundamentalmente cómo en el mismo colectivo se va encontrando alguien que transmite experiencia, que acompaña iniciáticamente en la búsqueda de lugares, alguien que aloja, que da de comer, que acompaña en la búsqueda de la salud, y fundamentalmente eso, en ese acompañar cómo se vive una y otra vez la insistencia de distintos tiempos, ¿no? Un Estado, al principio un Estado que desde la moral los ha rechazado, después un Estado ausente en relación a sus problemáticas de salud. Morena te va a decir, por ejemplo, que ellas son sobrevivientes porque tienen más de 43 años, que es la media de vida. Y fundamentalmente Morena es muy interesante porque ella dice que antes de ser traba fue peronista, porque el peronismo le ha sido el proyecto social que siempre reconoció derechos y que ella ubica en ese punto una construcción de derecho que la aloja. También me parece como muy interesante. Nosotros en este enlace de citas, ponerla Morena, ponerla Marlene Guayar,
a Luana Berkin, también hacía a la recuperación, te diría, porque si hay algo, y ahí retomo lo que algunos decían en relación, lo que traías vos en relación a Cuba, que lo que tiene Cuba es un proyecto, no solamente la salud, sino fundamentalmente el proyecto social de solidaridad. Entonces, en ese punto de reconocer a estas compañeras tiene que ver con, yo siempre digo que son el lugar ético de lo social, porque son, al haber transitado eh, lugares de tanta crueldad sobre ellas, tienen una posición ya donde el sufrimiento del otro les duele en el cuerpo y rápidamente construyen solidaridad. Y habla, en este encadenamiento, son la voz de la solidaridad en esas construcciones. Sí. En eso, diría. Son todas las banderas. Sí. ¿Querés leer la cita de Marlene? Que es me parece que plantea esa furia, ¿no? ¿La cita cuál cita? Arriba de la de Morena García hay una de Marlene. Ah, la de Marlene Guayar. Dice, la irreverencia de nuestro humor ante la ficción hegemónica creada como muerte nos exorciza del pavor. Nos burlamos de cómo nos matan, mientras ustedes se aterran de cómo vivimos. Nos hacemos muertas de antemano, por eso decimos, yo chupo, jalo, cojo, me cirujeo y no aguanto, perdón, y no guardo un peso. O voy a ahorrar plata para que la disfruten ustedes, gusanos. Es fuerte. La última palabra habla como una cubana, gusanos. Gusanos, sí. Pues es que escuchándotela ahora retoma lo que conversábamos antes de la vulnerabilidad, ¿no? Porque nos exorciza del pavor, me parece, dice la irreverencia de nuestro humor ante la ficción hegemónica creada como muerte, nos exorciza del pavor. Nos burlamos de cómo nos matan, mientras ustedes se aterran de cómo vivimos. Me parece que ahí responde un poco a algo que nos planteábamos antes, ¿no? Las normalidades construyen el pánico o el pavor a la vulnerabilidad, ¿no? Y desde otro lugar, ¿no? Habla desde la irreverencia del humor ante esa ficción de las normalidades que crean una vida de muerte, ¿no? Esa irreverencia, ¿no? Nos exorciza del pavor. Nos burlamos de cómo nos matan, mientras ustedes se aterran de cómo vivimos. Es tal vez una idea que tendría que estar pensando, ¿no? Sobre un golpe en el corazón de las normalidades. Sí. Es un martillazo en las cabezas de las normalidades. Un pisotón en el colectivo de las normalidades, ¿no? Sí, sí. Estamos llegando al final, Soledad, no sé, quedaron muchas cosas, no sé si querés agregar vos alguna de las citas o no sé cómo te sentiste en esta conversación. La verdad que me sentí muy cómoda, además hemos con resonancias entre una y otras cosas, me sentí muy cómoda, Marcelo. Sí, ¿sabes qué? Quizás recuperaría, si vos ves para el final, esto de que hay algo de lo que tiene el espíritu de los textos y que insisto por ahí en hablar, que lo dice en realidad en la primera cita, que fue la que movió un poco este texto, que es cuando la entrevista que le hacen a Leonardo Fabio, cuando dice que él filma a Gatica
porque, digamos, después de muchos años sin filmar, y dice, quería mostrar después una historia, y dice, una etapa en que la solidaridad estaba en cada lugar, estaba la dignidad del trabajo y una serie de circunstancias que había que traerla, eso me parece, había que traerlas a la memoria de la gente y mostrarlas a las nuevas generaciones también. Gatica te dice una forma de ser el argentino, siendo, bueno, bambollero, tierno, solidario, no previsor e involucrado con la historia, en la etapa, bueno, del 45 al 56. Yo digo eso, que algo también insiste, viste, en las citas que hay, la cuestión de traer a la memoria, que traer a la memoria que hubo tiempos y hay solidaridades, traer a la memoria de que hay otros modos, traer a la memoria de que hay otros proyectos, de que hay otros modos de lazo. Eso insiste bastante, me gusta insistir y me parece que es algo que también hace a este hacer de estos tiempos, porque para no volver a esa normalidad, una cosa que a mí me olvidaba, vos decías algo de las semillas en un texto tuyo, no los voy a encontrar ahora, pero pensaba esto, para que algo de una semilla florezca, o algo de la semilla encuentre tierra, digamos, suelo fecundo, ese suelo fecundo está, digamos, en relación a filiaciones, a distintas, porque creo que en eso hay aciertos y desaciertos, pero que está en ese terreno también que hace a nuestra memoria colectiva. Sí. Sí, vos sabés que estaba releyendo la cita que leíste de Fabio y en el último párrafo, volví a pensar sobre esa serie que arma sobre Gatica. Bambollero, tierno, solidario, no previsor, ¿no? Esa es la más, la que más me impactó recién, ¿no? Tal vez ese no previsor pareciera ser que tuviera una negatividad, ¿no? ¿Cómo no vas a ser previsor, ¿no? Ser previsor es como un reflejo de la cultura, ¿no? Del ahorro, ¿no? De pensar en el futuro y postergar el sacrificio. Y ese no previsor de Gatica me parece que plantea también eso que decía Marlene, ¿no? ¿Para qué, cómo era la frase? ¿Para qué voy a ahorrar? Esa alegría del presente, ¿no? Tal vez lo popular como la apuesta al presente. Y de alguna manera el traer el porvenir al presente, ¿no? Por eso el trabajo empieza, creo que con la cita de Di Benedetto a Sama, ¿no? Que tal vez la obra más importante de la literatura argentina del siglo XX, ¿no? Sama. Y la dedicatoria de Benedetto es a las víctimas de la espera. Sí. Y me parece que ahí hay algo para pensar, ¿no? En relación al presente y la espera, ¿no? La demora en el presente no es la espera de lo porvenir. Es el porvenir ahora, ¿no? La demora es el porvenir ahora. Bueno, Soledad, te dejo que cierres vos las últimas palabras y yo me voy a concentrar en grabar esta segunda parte. Bueno, ¿cómo cerrar? El porvenir, yo tomaría tus palabras, el porvenir es ahora, creo que sí, que si hay algo de lo que
que estamos, tomo una frase de un texto tuyo que decía, importa tentar de ganas el porvenir. Y yo pensaba cuando leí eso, en las decisiones de nuestro presente se juega el futuro. Tomando un poco de lo que estuvimos hablando, no toda distancia implica necesariamente una ausencia, las distancias cuidadas es espera y acompañamiento, y en eso recupero estos llamados que hacen a la posibilidad de un rescate de alguien que se sentía perdido, ¿no? Sí. Bueno, terminamos en este punto. Gracias, Soledad. Sí, sí. Gracias a vos, Marcelo. La verdad que disfruté mucho la charla. Ojalá podamos volver a encontrar otras producciones. Bueno, un abrazo a esa Secretaría Estudiantil, a esas sensibilidades que transitan por la Masota, que es también una memoria de una sensibilidad, ¿no? Y la memoria de una sensibilidad tiene una fuerza política inigualable. Bueno, un abrazo grande, Soledad, y gracias a quienes nos acompañaron. Bueno, muchas gracias a todos también ahí. Adiós.